Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer una clonación de plantas a través de esquejes. Es una característica que tienen muchísimas plantas, en el reino vegetal es muy común la reproducción a través de esquejes. Y esto en el reino animal es más raro, esto solamente hay algún equinodermo en el ámbito marino que por las famosas estrellas de mar, ya sabéis que si las cortáis un brazo, se clonan, tanto la estrella original regenera el brazo como el brazo que queda suelto es capaz de regenerar otra estrella de mar totalmente autónoma. Es muy raro en el reino animal, ya os digo, pero en el reino vegetal es súper frecuente. La reproducción sexual de las plantas, en este caso ni con semillas, ni a través de flores, ni nada, esta sería una reproducción asexual en el que cortas un trocito del tallo, eso ya dependiendo de cada planta, hay alguna que le va bien o le va mal, o le va mejor una manera u otra. En el caso de que tenemos aquí los potos, el esqueje va fenomenal cuando cortas un tallo lo suficientemente largo que contenga varios nudos, uno sería suficiente, pero bueno, con que contenga nudos y contenga estos pequeños puntitos, que es de donde luego brotan las raíces, ¿vale? Con este corte sencillo, ya de aquí va a poder salir raíces. No necesitan, ya veis, que un tallo muy largo. Podéis cortarle más largo. Luego lo que podéis hacer es limpiarle las hojas que vayáis a sumergir para que eche coja con más fuerza las raíces y no se pudran las hojas que queden sumergidas. Y nada, es cuestión de esperar unos días, es sumergirlo en agua. También se puede poner en tierra. Yo en este caso le he planteado las dos en agua porque es lo más cómodo ahora mismo para mí y porque luego lo que voy a hacer es trasplantarlo al terrario, que os enseñaré cómo queda. Sencillamente, en este caso tengo el poto, ¿vale? El poto le va muy bien de las dos maneras, tanto en tierra como en agua, funciona perfectamente. Esta planta es súper versátil. Lo voy a dejar aquí sumergido, ya veis que no tiene ahora mismo raíces, dentro de unos días tendrá algunas más, ¿vale? Aquí tenemos una ficus elástica, que esta sí le van bien las hojas, todas las plantas que sean en general carnosas, funcionan muy bien con la esqueje a partir de hoja. Le dejáis una parte del peciolo y de aquí ya está, no sé si lo podéis ver bien, ya de aquí salen ya de ahí tiene raíces, esta ya lleva varios días puesta, pero sencillamente es un corte lo más limpio posible, eso sí, para que la planta no sufra, y ya veréis que en unos días surge. En este caso esto es una cinta que ya lleva un poquito más y tiene más raíces, ya veis que ha echado una barbaridad, esta se podría plantar ya. Por lo demás, voy a enseñaros más o menos como cuando ya hayan echado raíces. Y nada, comentaros, bueno, si las plantáis en tierra, cuando las plantéis en tierra conviene tenerlas humedecidas bastante más humedecidas de lo normal, porque las raíces, cuando han echado raíces en un entorno tan acuoso y con tanta agua, están acostumbradas a absorber los nutrientes de esa manera y el paso a tierra lo extrañan, ¿vale? No podéis trasplantarlas directamente a una tierra muy seca, porque las raíces les tenéis que dar tiempo a que se acostumbren a ese cambio. Así que nada, por lo demás vamos a seguir enseñando cómo tenemos la evolución de las raíces. Os voy a enseñar cómo van cada una de las tres porque están evolucionando de manera un poco diferente, obvio y natural según cada planta. En el caso de la ficus ha ido bastante bien, está echando suficientes raíces como lo podéis ver y lo que voy a hacer es directamente voy a ponerla ya en el terrario. En el caso de la cinta la he tenido que quitar algunas hojas porque aunque la raíz está evolucionando bastante bien, algunas de las hojitas se me han ido pudriendo, entonces lo que voy a hacer es sacarla rápidamente ya del terrario para que me resista y agarre bien en tierra. El poto es el que más está tardando de todos, está echando raíces pequeñitas, no sé si las podéis ver bien desde aquí, está echando aquí unas raíces pequeñitas, pero va lento, es normal porque no estoy echando más que agua sin ningún tipo de enraizante ni ningún tipo de nutriente que favorezca el crecimiento. Pero bueno, no pasa nada, perfectamente funciona, lo único que tarda un poco más, como podéis ver. Así que nada, estas dos muchachas se van al terrario derechas y porque ya conviene, y esta se va a quedar otro poquito. Os lo iré enseñando montado la evolución de cada una de ellas. 2 semanas más después, con lo cual ya lleva más de un mes y medio en agua. Quiero que veáis cómo van creciendo las raíces, van echando cada vez mucho más. Esta también. Con esto yo ya lo voy a meter en el agua, en el terrario. Podría estar mucho más, podría ser que hubiera sido ideal que tuviera más raíces, pero con esto para mí es suficiente, sé que va a resistir
Así que no voy a dilatarlo más porque las raíces también, cuanto más tiempo hayan estado en el agua, luego más les va a costar adaptarse a absorber los nutrientes de la tierra. Así que con esto ya va al terrario y os enseño cómo. Ya las tenemos puestas, ubicadas. La Ficus elástica ya la planté hace 2 semanitas, ya sabéis. Y ahí he dejado los potos, uno de ellos, lo he puesto ahí para ver qué tal va. De momento de las dos van bastante bien. Y nada, bueno, pues nada, ahí las tenemos, a ver qué tal evolucionan. Bueno, ahí tenemos los peces que están revolucionados porque les acabo de echar comida hace nada y están todavía ahí terminando de comer. Y bueno, ahí esta es otra que, aunque no tiene que ver con el tema de los esquejes, para los que ya habéis visto mis vídeos del acuaterrario, esa es una drosera, es una planta carnívora que para este tipo de montajes de acuaterrario yo os voy a recomendar mucho que la utilicéis porque ya sabéis que a veces en los acuaterrarios, cuando los montáis, a veces vienen esos mosquitos pequeñitos, y bueno, pues esas los quitan de en medio bastante bien. Y bueno, no me enrollo, que eso no tiene que ver con lo de este vídeo. Ahí he puesto el otro poto, ¿vale? Lo he puesto aquí, el otro esqueje de poto, lo he puesto en el otro lado para que crezcan por ambos lados. La idea es un poco recoger la pared del acuario, del terrario. Y nada, ahí tenemos una hierbabuena que muy fiel a su especie, está colonizándolo todo a saco, con las raíces y con todo. Y bueno, pues en siguientes vídeos, a medida que vaya haciendo cosas, pues ya os iré enseñando cómo quedan. Así que espero que os haya sido muy útil, animaros a hacer esquejes, que es... la idea es fácil, es verdad que se requiere bastante tiempo, hasta que empiezan a echar raíces y tal, y luego requiere el mimo que va a necesitar. No lo quiero repetir 50 veces en cada toma, pero es lo del tema de la fase del paso de agua a tierra de las raíces, ¿vale? Que a veces no es fácil y se pierden entre medias. Así que nada, sin más historia, un saludo y hasta el próximo vídeo.